Para la próxima semana, el miércoles, tienen el quiz número 2 y para el viernes ya les toca hacer el examen para que, para que lo tengan ahí en cuenta. El examen, si no me equivoco, entra hasta el tema 5 que vimos el miércoles. Este tema número 6 ya queda para el siguiente, para el examen número 2. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya puedan ir empezando a estudiar, porque el próximo viernes estarían ya en la mañana aplicando el primer examen. ¿Estamos? Para que lo tengan en cuenta y estén preparados. Profe, una consulta. Ah. ¿Con cuántas horas vamos a contar para el examen? El examen, todavía no lo he diseñado. Tengo que diseñarlo para ver cuánto tiempo se les va a dar. Es que, por ejemplo, en los quizzes, como son quizzes de verdadero y falso, no les puedo dar mucho tiempo, porque eso implicaría que ustedes tienen tiempo de ir a revisar absolutamente todo. Entonces, depende. Por ejemplo, en el quiz cada uno tenía 1 minuto para hacer análisis de las preguntas y les sobraban 3 minutos. Significa que si no les alcanzó el tiempo es porque se dedicaron a revisar cosas o a ver otras cosas ahí mientras estaban en el quiz, y esa no es la idea. Cuando ustedes estudian, es suficiente para un análisis de una pregunta de verdadero y falso como las que se les hizo. Ya las que son preguntas de desarrollo y todo eso, pues sí, van a tener un tiempo más amplio. Lo que pasa es que el examen todavía no sé si va a tener verdadero y falso, respuesta breve o únicamente va a ser de desarrollo. Obviamente que si es de desarrollo no van a ser preguntas que ustedes van a encontrar en las diapositivas. Entonces va a ser más como de razonamiento. Entonces tengo que valorar más o menos cómo lo voy a armar para decirles, van a tener las 4 horas, las 3 horas, perdón, o van a tener solamente 1 hora y media para hacerlo. Entonces, yo esperaría ya para el miércoles más o menos tenerlo bastante avanzado para yo poderles decir más o menos con cuánto tiempo van a contar. Yo sé que lo que les preocupa es eso, porque me dijeron que en este quiz casi no tuvieron tiempo, pero el asunto es ese, sí, la verdad es que sí estaba planificado para que les alcanzara el tiempo de hacerlo, pero si ustedes se distraen en otras cosas, no les alcanza. ¿Alguna otra pregunta? Por mí, listo. Listo, entonces. Bueno, voy a ir quitando acá. Me decían que la presentación ya la podían ver, ¿verdad? Sí, profe. Ok, el tema que vamos a ver hoy es sobre los fundamentos de inteligencia de negocios, lo que está relacionado a la base de datos y a la administración de la información dentro de las empresas. Entonces, a manera general, tenemos algunos términos y conceptos que son importantes para el tema, como lo son la organización de archivos. Entonces, dice que un grupo de archivos que van a estar relacionados de alguna manera, van a construir lo que se llama una base de datos. Un campo se denomina un agrupamiento de caracteres en una palabra, un conjunto de palabras o un nombre completo. Entonces, un campo puede ser desde un nombre o la edad de una persona. Cuando hablamos de un registro, los registros van a representar un grupo de campos relacionados, como el nombre del estudiante, el curso que va a tomar, la fecha y la calificación. Entonces, ya el registro va a ser un complemento de varios campos que le van a dar en sí un significado a esa información. Un archivo es un grupo de registros del mismo tipo. Eso es cuando yo tengo, por ejemplo, un archivo de solamente estudiantes como ustedes del curso de Introducción a los Sistemas de Información. Una entidad es una persona, un lugar, una cosa o un evento sobre el cual almacenamos y mantenemos información. Una característica o una cualidad. Cada característica o cualidad
que describe a una entidad específica se denomina atributo. Entonces, lo que van a ser características y cualidades son los atributos. En esta figura se muestra lo que es la jerarquía de datos. Entonces, aquí se ejemplifica cuando un grupo de archivos del mismo tipo es el archivo. Bueno, voy de nuevo. Cuando el archivo es un grupo de archivos del mismo tipo. Cuando el registro es un grupo de campos que van a estar relacionados, como por ejemplo acá que tenemos el ID del estudiante, el código del curso, la fecha y la calificación. Todos tienen una relación específica. Acá tenemos el campo que va a ser una palabra o las siglas de un grupo. En este caso nos estamos enfocando a las siglas IS0101, que es el código de un curso. Problemas con el entorno de archivo tradicional. Dice que en la mayoría de las organizaciones los sistemas tendían a crecer de manera independiente, con un descontrol, sin un plan a nivel de toda la organización. ¿Qué significa esto? Que normalmente en la mayoría de las organizaciones, como surge una necesidad de un sistema, el sistema se compra o el sistema se diseña completamente independiente a los sistemas que ya tenía. Entonces, no existe una relación o un enlace entre los sistemas porque no han sido planificados a nivel de toda la organización para identificar qué necesita cada uno y que estos sean complementarios. Han desarrollado sus propios sistemas y archivos de datos. Entonces, es común que en algún momento uno se llegue a encontrar dentro de una organización varios sistemas que recolecten la misma información, que almacenen la misma información y que ellos vayan a estar completamente independientes. Y sabemos que esa no es la mejor forma de manejar la información ni las bases de datos dentro de las organizaciones. Entonces, a raíz de que existen ese tipo de crecimientos en las organizaciones que van a ser un poco descontroladas, existe lo que se llama la redundancia o la inconsistencia de los datos. La redundancia de los datos es la presencia de datos duplicados en varios archivos. ¿Qué significa? Que si se desarrollaron sistemas individuales sin tomar en cuenta las necesidades de toda la organización, voy a encontrar diferentes sistemas en cada departamento que van a estar duplicando la información innecesariamente. Todos van a tener que ingresar la misma información y van a tener sus bases de datos diferentes donde están almacenando la información. De modo que esa información se almacenan los mismos datos en más de un lugar o en varias ubicaciones, como por ejemplo en diferentes bases de datos, y la redundancia ocurre cuando distintos grupos en una organización recolectan por separado la misma pieza de datos y la almacena de manera independiente unos de otros. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Se está desperdiciando recursos de almacenamiento y el mismo atributo puede tener distintos valores. Entonces, resulta que tal vez un sistema registró un número de cédula con solamente guiones. Y otro sistema lo registró el mismo número de cédula, pero a ese le incluía ceros. Entonces ya existe una inconsistencia a la hora de recolectar la información y almacenar la información. Luego de esto tenemos la dependencia de programa datos. La dependencia de programa datos dice que se refiere al acoplamiento de los datos almacenados en archivos y los programas específicos requeridos para actualizar y dar mantenimiento a esos archivos, de tal forma que los cambios en los programas requieran cambios en los datos. Cuando los cambios en el programa requieren cambios en los datos consultados por el programa, si el archivo de datos original se cambiara para usar códigos postales de 9 dígitos en vez de 5, entonces otros programas que requieran el código postal de 5 ya no le funcionarían en esa forma. Entonces, aquí nos ejemplifica qué pasaría cuando un archivo cambia. Cuando ya se hace un cambio, se amplía la cantidad de dígitos, eso significa que ya los otros van a requerir que también se les implique hacer ese tipo de cambio.
La falta de flexibilidad, la información requerida por las solicitudes ad hoc. Estas son las solicitudes que se han hecho para un fin determinado o son solicitudes que se hacen a la medida. Está en alguna parte del sistema, pero tal vez sea demasiado costoso recuperarla. La seguridad defectuosa, la gerencia tal vez no tenga forma de saber quién está accediendo a los datos de la organización, incluso modificándolos. Entonces, al existir estos sistemas independientes, perdemos el control de los datos y perdemos el control de la información, porque no va a existir, cuando se estén relacionando de esa manera, no va a existir un control o un sistema cruzado que le permita a la gerencia tener un control de cuándo un usuario ingresó, a qué módulo ingresó, cuándo modificó esa información, por qué la modificó, por ejemplo. La falta de intercambio y de disponibilidad de los datos dice que como las piezas de información en los distintos archivos y las diferentes partes de la organización no se pueden relacionar entre sí, es casi imposible compartir o acceder a la información de una manera oportuna. Entonces, ¿qué significa esto? Que si un sistema requiere información específica y sabemos que el otro departamento lo tiene, por no ser sistemas que estén enlazados y estén trabajando en conjunto, no va a existir una manera de que ese sistema arrastre la información del otro. Entonces, se vuelve un poco complejo y tedioso el proceso. Los sistemas de administración de bases de datos es el software que permite a una organización centralizar los datos, administrarlos en forma eficiente y proveer acceso a los datos almacenados mediante programas de aplicación. Normalmente estos sistemas de administración de bases de datos son los gestores, como por ejemplo el SQL Server, MySQL, Oracle, Postgres. Actúa como una interfaz entre los programas de aplicación y los archivos de datos físicos y sirve para muchas aplicaciones para la centralización de los datos y el control de los datos redundantes. Entonces, por ejemplo, estos gestores de bases de datos lo que nos van a permitir a nosotros es mantener la información perfectamente almacenada y relacionada entre sí. Entonces, ¿qué van a permitir estos gestores? Que yo cuando almacene la información, no vaya a ser información repetitiva, por ejemplo, para evitar todo ese tipo de consistencias. ¿Cómo resuelve un administrador de bases de datos los problemas del entorno de archivos tradicionales? Entonces, este gestor o este sistema administrador de bases de datos va a permitir que se reduzca la redundancia y la consistencia de los datos porque, como les decía, se van a almacenar solamente una vez de una forma y si algún otro módulo o algún otro sistema lo va a requerir, pues solamente va a ir a localizarlo en el sitio en el que está. No logra que la organización elimine la redundancia de datos en su totalidad, pero ayuda a controlarla, o sea, no lo va a eliminar al 100%, pero sí permite grandemente controlar esa redundancia. Ayudar a la información a asegurar que cada ocurrencia de datos redundantes tenga los mismos valores. Y permite a la organización administrar los datos, su uso y su seguridad en forma central. Los administradores de bases de datos relacionales, estos representan datos con tablas de 2 dimensiones llamadas relaciones o archivos. Cada tabla contiene datos sobre la entidad y sobre los atributos. Los que están orientados a objetos, esos almacenan los datos y los procedimientos como objetos. Los objetos pueden ser gráficos, pueden ser elementos multimedia. Están relativamente lento en comparación con los gestores de bases de datos relacionales para el procesamiento de grandes cantidades de transacciones. Estos, como son orientados a objetos y los elementos que pueden tener son más pesados por ser gráficos y por ser multimedia, entonces no va a tener la misma rapidez o la misma capacidad de procesamiento que los administradores de bases de datos normales o tradicionales. Y luego están lo que son las bases de datos en la nube. Típicamente dice que es menos funcional en las instalaciones de las bases de datos
Y como ejemplo tenemos el Amazon Web Service y el Microsoft SQL de Azure. El problema de estos es que van a estar estrictamente ligados a la nube y que obviamente van a tener, siempre van a requerir de que tengan un acceso a Internet. Entonces, en el momento que no se tenga ese acceso a Internet, pues no vamos a tener acceso a los datos. Las capacidades de los sistemas de administración de bases de datos. Las más importantes son su lenguaje de definición de datos, el diccionario de datos y el lenguaje de manipulación. Tienen una capacidad de definición de datos para especificar la estructura del contenido de la base de datos, que se utiliza para crear tablas y definir las características de los campos. Y el diccionario de datos, esta información sobre la base de datos se puede documentar. Esto es un ejemplo de un diccionario de datos donde se va documentando la información que se espera almacenar. El diseño de las bases de datos dice que tiene dos formas. Un diseño conceptual de forma lógica y un diseño en forma física. El diseño conceptual es un modelo abstracto de la perspectiva del negocio y el diseño físico es cómo se organiza la base de datos en dispositivos de almacenamiento de acceso directo. Los diagramas de entidad-relación dice que están utilizados por los diseñadores de bases de datos para documentar el modelo de datos. Ilustra las relaciones entre las entidades. Entonces ya el diagrama de entidad-relación es el que nos va a permitir a nosotros mostrar qué relaciones o con qué relaciones, con qué entidades se va a relacionar cada segmento. La distribución de bases de datos, el almacenamiento en más de un lugar y las particiones como lugares separados para almacenar diferentes partes de la base de datos. Entonces, acá en la figura 6.11 tenemos un diagrama de entidad-relación. Este diagrama lo que está mostrando son las relaciones entre las entidades, que sería el proveedor, la pieza, el artículo en línea y el pedido, y cómo se podrían usar para modelar la base de datos. Este es un ejemplo de cómo se ve un modelo de entidad-relación. Aquí estamos viendo las entidades, todos los atributos que tiene cada una de ellas y cómo se están relacionando cada una. El uso de base de datos para mejorar el rendimiento del negocio y la toma de decisiones. Ok, las bases de datos que son muy grandes y los sistemas requieren capacidades especiales y herramientas especiales. ¿Por qué? Porque hablábamos que las bases de datos, que nosotros somos generadores de información en volumen, que todos los días generamos información, bastantes volúmenes de información. Entonces, cada vez las bases de datos van a ser más grandes y van a requerir sistemas que ayuden con capacidades especiales o herramientas que les ayuden a analizar la información que en ellas se tienen y accesar sobre todo los datos que se tienen en múltiples sistemas. Existen tres técnicas claves que son el almacenamiento de datos, la minería de datos y las herramientas para el acceso a bases de datos internas a través de la web. Con respecto al almacenamiento de datos, el almacén de datos dice que almacena los datos actuales e históricos de muchos sistemas operativos principalmente de transacciones. Entonces, el almacén, lo que hablábamos en otra clase, el almacén lo que va a hacer es almacenar los registros de posiblemente de varios años. Todos los datos que tengamos de varios años, él los va a ir recolectando. Sabemos que nosotros no podemos deshacernos de la información como lo podemos hacer nosotros normalmente con los papeles o con los documentos que encontramos. No podemos deshacernos y decir, bueno, ya terminamos el 2019, entonces todos esos papeles los voy a botar y voy a arrancar el 2020. A nivel empresarial y a nivel de información en los sistemas, nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que ir almacenando la información año con año. El almacén consolida y estandariza la información para su uso en toda la empresa, pero los datos no se pueden modificar. Entonces el almacén únicamente los va a ir
guardando todos esos archivos, pero no tiene permiso de modificar los datos. Y un sistema de almacenamiento de datos se proporcionan herramientas de consulta, de análisis y de generación de informes. Entonces, en este almacén vamos a tener acceso, o le vamos a dar acceso a que tenga un sistema que nos vaya a permitir hacer las consultas para ver registros históricos, datos de años anteriores, o que nos permita hacer el análisis de los datos para que a nosotros nos devuelva algún informe y nos ayude a tomar las decisiones. El mercado de datos dice que es un conjunto de almacenamiento de datos, una porción resumida o altamente concentrado de los datos de la empresa para su uso por la población específica de usuarios, que por lo general se centra en un solo tema o en una sola línea. Este es un ejemplo de los componentes de un almacén de datos. El almacén de datos dice que extrae los datos actuales e históricos de varios sistemas operacionales dentro de la organización. Estos datos se combinan con los provenientes de fuentes externas y se organizan en una base de datos central diseñada para realizar informes y análisis gerenciales. El directivo de información da a conocer a los usuarios los datos disponibles en el almacén. Entonces, el gráfico nos muestra que acá tenemos fuentes de datos internas que yo voy a tener recolectados de, por ejemplo, en mis mismos sistemas, puedo tener fuentes de datos externas que yo consulte de otros lugares, los voy a almacenar todos en un mismo almacén y el directivo va a tener acceso a consultar esa información por medio de informes en sistemas SOLAPs, que son los de análisis, y en la minería de datos. Las herramientas para la inteligencia de negocios. Tenemos el análisis de datos multidimensional y la minería de datos. Entonces, una vez que los datos en línea se capturan y organizan en almacenes y mercados de datos, están disponibles para su posterior análisis mediante el uso de las herramientas para inteligencia de negocios. Entonces, una vez que ya tengo todos los datos almacenados, yo puedo pasar a un segundo plano para poder realizar todo lo que tenga que ver con la inteligencia de negocios, ya sea la minería o las consultas para el análisis. Las herramientas principales dice que son los software diseñados para la consulta de bases de datos y presentación de informes. Estos en los que yo solamente voy a permitir consultar datos históricos o me van a devolver informes para que yo tome mis decisiones. El procesamiento analítico en línea, los que son OLAP, estos OLAP, recuerden que son los que me van a permitir a mí darme algún tipo de referencia o algún análisis estadístico bajo el cual yo voy a tomar una decisión, son más avanzados, y la minería de datos. El procesamiento analítico en línea, los OLAP, dice que soportan análisis de datos multidimensional, el cual permite a los usuarios ver los mismos datos de distintas formas mediante el uso de varias dimensiones. Los muestra en una forma de cubo. Cada aspecto de información, producto, precios, costos, región y periodo de tiempo, representa una dimensión distinta. Por ejemplo, ¿cuántas lavadoras vendidas en el Oriente en junio en comparación con otras regiones? Entonces, este es un gráfico que muestra el modelo de datos multidimensional de este sistema. Por ejemplo, él dice que soporta preguntas como comparar las ventas del producto 403 relativos con el plan por trimestre y la región de ventas durante los últimos 2 años. En la vista se muestra en los productos cada región, dice que el cubo se gira a 90 grados y la cara muestra la vista del producto contra las ventas actuales proyectadas. Si se gira a 90 grados otra vez, lo que va a ver es la vista de la región en comparación con las ventas actuales y las proyectadas. Y así es posible obtener varias vistas. Entonces, él lo que va a hacer es ir rotando la vista en 90 grados y cada vez que él gire en esos 90 grados, me va a hacer una comparación de un producto específicamente, de un código específicamente, en diferentes proyecciones. La comparación de las ventas que hay actuales, las que pueden haber dentro de un lapso de 6 meses, por ejemplo,
o las que hubieron hace 4 años. La minería de datos, por su parte, dice que está más orientada al descubrimiento, ya que provee perspectivas hacia los datos corporativos que no se pueden obtener mediante lo solar, al encontrar patrones y relaciones ocultas en la base de datos que son grandes, a partir de sus patrones y las relaciones para predecir el comportamiento futuro. Entonces, la minería de datos se va a basar específicamente en descubrir información por medio de patrones en las bases de datos más grandes. Por ejemplo, dice encontrar patrones en los datos de los clientes para campañas de marketing 1 a 1 o para identificar a los clientes que son más rentables. Entonces, la minería de datos lo que va a hacer, como nosotros almacenamos información, grandes volúmenes de información en las bases de datos y es un poco complejo realizar la búsqueda, la minería de datos lo que se va a encargar es de buscar patrones dentro de esos datos que nos permitan a nosotros después utilizar esa información para algo específico. ¿Por qué aquí habla del marketing 1 a 1? Yo a ustedes les había hablado, por ejemplo, del caso del Cambridge Analytica. Entonces, ese caso a nosotros lo que nos decía era que ellos se encargaban de recolectar información de todos los medios, ya sean redes sociales, búsquedas en Google, aplicaciones que nosotros utilizamos, todo lo que nosotros hacemos por nuestro celular. Recuerden que los teléfonos y Google principalmente tienen un algoritmo que lo que va a hacer es ir guardando todas sus búsquedas y todos sus intereses, aunque nosotros no nos demos cuenta. Entonces, es muy fácil por medio de esta minería de datos que toda esa información que ellos van guardando luego les sirva para hacer la minería de datos, identificar cómo pueden realizar una campaña de mercadeo que sea efectiva para ciertas personas o para ciertas poblaciones. ¿Por qué? Porque ya tienen nuestra información con nuestra recolección de datos y estos patrones de nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros intereses puedan desarrollarse campañas que son más efectivas. Y esto fue, por ejemplo, lo que decíamos que había ocurrido en las elecciones de la presidencia de Estados Unidos. El análisis predictivo dice que utiliza las técnicas de minería de datos, los datos históricos y las suposiciones sobre las condiciones futuras para predecir los resultados de los eventos, como la probabilidad de que un cliente responda a una oferta o que compre un producto específico. Entonces, este análisis predictivo con todas las técnicas de minería de datos puede ser tan efectivo que nos puede sacar un porcentaje o un índice que nos va a decir cuándo una persona va a adquirir un producto o en cuánto tiempo nos va a responder. Por ejemplo, la probabilidad que tiene un cliente para responder una oferta. Tenemos también lo que es la minería de datos y la minería web. Esta minería web, por ejemplo, es la minería de texto. La de texto dice que extrae los elementos claves de los grandes conjuntos de datos que no son estructurados. Cuando hablábamos de que los datos no eran estructurados, cuando no llevaban un control o un patrón definido, sino que solamente es información al azar que nosotros recolectamos, que no está ordenada en ningún formulario o de ninguna forma, es completamente libre. Por ejemplo, los mensajes de correo electrónico almacenados. Entonces, un mensaje de correo electrónico no va a tener mucha coincidencia o no va a tener un orden o un patrón lógico que nosotros podamos seguir para comparar. Simplemente se almacenan los correos electrónicos y entonces ya estos son un conjunto de datos que no están estructurados. El descubrimiento y el análisis de los patrones útiles e información en el Internet. El conocimiento extraído del contenido de las páginas de Internet. Por ejemplo, para entender el comportamiento del cliente, evaluar las efectividades del sitio web. Ustedes, hay, por ejemplo, algunos servicios de Google
que son las búsquedas de tendencias. Con Google Trends se pueden rastrear o se pueden localizar cuáles son las palabras claves o cuáles son lo que más se ha buscado en los últimos días. Cuáles son las palabras más comunes, más rastreadas, que están en la tendencia, que por algún factor ha sido lo que las personas más han escrito en Google, por ejemplo. Rastrean la popularidad de varias palabras y frases utilizadas en las consultas de búsqueda de Google para saber qué están interesadas las personas y qué les gusta comprar. Entonces, por algo tan sencillo como esto, yo puedo identificar qué es lo que la gente tiene más interés ahorita en este momento en el mercado para saber cuáles son esas palabras claves y yo utilizarlas a mi favor. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer publicidad o vamos a loguear alguna página web, nosotros lo que hacemos es buscar esas palabras claves o buscar esas tendencias, que sepamos que en el momento que una persona escriba esa palabra clave en Google, así sea que no nos ande buscando a nosotros aparezcamos dentro de las primeras opciones o recomendaciones porque estamos dentro de esas palabras claves. Y eso, a manera general, colaborar en la administración de la información. Consultas. ¿Me estaban escuchando? Sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, porque a veces creo que estaba sola. Entonces, Por el momento no tengo consultas, profe. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Sí. Es que se me despertó. Sí. ¿Tienen consultas? ¿Alguien me habló y no escuché? De mi parte no. No. De mi parte tampoco tengo consultas. Listo, perfecto. Este tema también está un poco más claro porque solamente nos está ejemplificando cómo funcionan las bases de datos, los gestores de bases de datos, la minería de datos y en general a todo esto le llamamos inteligencia de negocios porque es la forma en cómo yo voy a relacionar todas estas estrategias y estas herramientas que tengo dentro de la organización para poder sacarle provecho a mi favor. Otro de los puntos importantes dentro de este tema, que es con el que hacemos la introducción, es que no nos sirve dentro de las organizaciones que se desarrollen sistemas independientes. Lo recomendable es que estos sistemas se planifiquen con tiempo, se estructure y se estandarice toda la información que se va a recolectar y se va a manejar dentro de la empresa para evitar que los datos sean redundantes y que exista algún tipo de inconsistencia. A la finalidad de eso, pues es que se vayan a hacer un buen uso de los recursos para poder aplicar después todo lo que son las herramientas, para poder tener un negocio o una estrategia más productiva. Entonces, si ustedes no tienen consultas, voy a pasar a la segunda opción. Ahorita ya ustedes tienen habilitado en mediación virtual un caso, que es con el que van a trabajar. Solo voy a confirmar a ver hasta qué horas les dejé el caso abierto porque no recuerdo. Por aquello aún estamos viendo las diapositivas. No, yo sé. Ahora sí sé. Ok, ustedes tienen un caso de estudio que está relacionado al tema 5, que fue el que vimos el miércoles, que es el caso de estudio de Salesforce. Entonces, van a trabajar con ese caso de estudio. Él trae como 4 o 5 preguntas que son las que ustedes tienen que responder. Esas preguntas las responden de forma individual y quiero que hagan un análisis un poco más profundo. Recuerden que el caso
de análisis, entonces no van a encontrar las respuestas ahí implícitas, no es de copiar y pegar 2, 3 renglones, es que ustedes lo analicen. Entonces quiero que hagan un análisis importante y que hagan las respuestas de esas preguntas. El caso dice que está habilitado para que cierre a las 12. Se los voy a ampliar hasta la 1. Okay. El caso está para que cierre a las 12. A la 1, perdón. Y igual hacen la entrega aquí por mediación virtual. No es muy largo el caso, entonces los voy a dejar a partir de este momento para que puedan hacer el análisis del caso. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, listo, que les vaya bien. Bueno, Ya saben, la otra semana tiene quiz el miércoles y examen el viernes. Otra cosa, no se me desconecten todavía. Necesito ver la asistencia. Listo, ya se pueden desconectar. Quedan entonces con el ejercicio del caso. Cualquier cosa me escriben ahorita en la mañana si alguno tiene problemas de conexión a internet y que no lo pueda subir. De cualquier forma, la plataforma quedó habilitada para que puedan hacer entregas con retraso. Entonces, si se les pasa la hora del tiempo de entrega, saben que tienen chance de entregarlo más tarde, pero la plataforma me va a avisar a mí de que lo entregaron tarde y les va a rebajar algún puntillo. Profe, si no me equivoco, Randall hoy no se pudo conectar porque él está teniendo problemas de conexión esta semana. No ha podido ingresar a ninguna clase por lo mismo. Entonces, Ok. voy a decirle a él, digamos, voy a ver si le descargo el documento y se lo paso a él o voy a ver cómo lo hago para que Yo se los voy después a él me pasar lo al grupo pase. entonces. Porfa, es que él, bueno, él me había comentado a mí que él estaba teniendo muchos problemas de conexión, para que Ok. sepa. Sí, de acuerdo. Sé que hay 3 compañeros que son los que les hice el quiz por aparte, que ellos tienen problemas de conexión. Entonces, cualquier cosa, les dicen a ellos que me escriban para ver cómo hacemos con la entrega del caso de ellos. De cualquier forma, como les digo, la plataforma queda habilitada todo el día para que ustedes puedan hacer entregas con retrasos. Está bien, profe. Así quedamos. Que les vaya bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego.